tenemos nuestro examen final programado para el próximo 29 de mayo, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues como por instrucciones de la universidad, ¿cierto? El viernes terminamos como la parte de contenido. La próxima semana no tendríamos clase. Espérenme que yo me pierdo en el tiempo. Hoy estamos a 20, entonces nuestra próxima clase, que es el 22, sería la última clase, y el próximo 27, que es el miércoles, no tendríamos clase. Yo me voy a conectar ese miércoles 27 entre las 7 y las 9 de la mañana, pero no es obligatorio que ustedes se conecten. Es decir, ese miércoles 27 voy a estar conectada, y si alguno tiene inquietudes o algunos tiene dudas, básicamente digamos, la idea es resolverlas en ese espacio de ese miércoles 27, y el viernes 29 entonces sería la presentación como de ese taller final, que lo haríamos básicamente muy similar a como hicimos el segundo examen parcial. Entonces, para esa fecha, para el 29, lo haríamos como de la misma forma, utilizando forms. Básicamente, dímelo, Laura. Profe, va a ser acumulativo. Bueno, súper buena la pregunta. ¿Va a ser acumulativo? No, no va a ser acumulativo. ¿Qué temas van a entrar? No te preocupes, no va a ser acumulativo. Vamos a retomar, o simplemente, porque no lo voy a hacer acumulativo, aunque los finales suelen ser acumulativos. En esta ocasión, no sé si, porque no hemos hablado de eso en el comité primario, entonces no sé si mis compañeros docentes estarán pensando lo mismo que yo, o si soy la única, no lo hemos conversado, pero acumulativo, digamos que bajo estas circunstancias, implicaría a lo mejor un desgaste, y que no tenemos que ser realistas. No ha sido como lo mismo, no hemos tenido la misma como oportunidad de resolver muchas dudas, aunque lo hemos intentado, pero hacerlo acumulativo me parece que puede ser un poco complejo para realmente que, digamos, que ustedes, pues es que a mí la evaluación como tal, me gusta más como la parte de seguimiento de la evaluación. Uno decir que aprendieron o no porque respondieron bien o mal algo es como muy drástico, pero no, por las circunstancias, por todo lo que se ha vivido en este semestre, solamente vamos a evaluar en este último taller, desde los estudios experimentales hasta lo que veamos el viernes. Entonces, lo de las medidas de magnitud, pues lo vamos a retomar, ¿cierto? En la investigación de brote, cuando volvamos a mirar cómo estos conceptos, realmente solamente vamos a evaluar desde estudios experimentales hasta lo que veamos el viernes. Niños, pregunto, ¿me siguen escuchando? Que aquí me aparece que el ya se me fue esa señal. ¿Sí me escucharon todo? ¿Y hay más preguntas? Sí, profe. Aquí se me está poniendo, a veces me aparece que como que la red acá en mi casa está como... Entonces voy a apagar mi cámara, a ver que la cámara a veces... Voy a apagar mi cámara y voy a dejar las diapositivas chiquitas, a ver si no tenemos tantos inconvenientes. Listo, entonces, como les decía, hoy vamos a ver como un recorderis de lo que hablábamos al comienzo, para que como que tratemos de colocar en contexto todo lo que vimos a lo largo del curso. Entonces,
el tema, pues le coloqué hábitat y transmisión de las enfermedades infecciosas, pero como les decía ahorita, es como un recorderis. Entonces ven que yo acá les pongo como 3 preguntas que son las típicas que nos hacemos cuando aparece no solamente una enfermedad infecciosa, cualquier enfermedad, pero en las infecciosas, sobre todo el cómo implica o tiene mucha más representatividad. ¿Cuáles son estas 3 preguntas que siempre nos hacemos nosotros? ¿Dónde, quién y cómo? ¿Dónde? ¿Dónde se está presentando esta patología? ¿Qué clínica? ¿Qué apartamento? ¿Qué granja? ¿Qué lugar es el que se me está viendo afectado? ¿Por qué es importante? Profe, te está dañando mucho el audio. Es que, hola, espérame que por aquí hay chat. Profe, se está entrecortando. Sí, niños. Ayer, por ejemplo, intentamos, le voy a volver a repetir y lo intentamos durante 10 minuticos. En el día de ayer, inclusive, no pudimos conectarnos porque no, me botaba de las reuniones. Voy a volver a repetir y lo vamos a intentar. Si no lo logramos, mejor les grabo la presentación y se las envío para que no perdamos como mucho tiempo, pero démonos una última oportunidad a ver si esto nos deja. Vámonos a dar una última oportunidad. Entonces les estaba hablando que la pregunta, 3 preguntas que siempre nos hacemos son ¿dónde, quién y cuándo? Y que esa pregunta de dónde es muy importante porque nos va a permitir tomar medidas de control para destruir o eliminar o minimizar esos patógenos en el lugar donde se encuentren. Nos va a permitir focalizar esas estrategias de control. Entonces, por eso es fundamental siempre preguntarnos dónde se está presentando esa patología. La segunda pregunta que siempre también nos hacemos es ¿quién? ¿Quién es o quiénes son, para nuestro caso, los animales susceptibles? Que ya vamos a ver que esa palabra de susceptibilidad tiene una implicación importante. Entonces, ¿quiénes son esos animales que pueden presentar la enfermedad? A eso hacemos relación con los animales susceptibles. ¿Y por qué es importantísimo hacernos la pregunta de quiénes son los animales que pueden presentar la enfermedad? Porque si sabemos quiénes son los animales que se pueden enfermar, que pueden manifestar la patología, podemos tomar también medidas para incrementar la inmunidad de esos animales o podemos tomar medidas para reducir el contacto que esos animales tengan con esos microorganismos. Podemos tomar medidas para reducir la probabilidad de que esos microorganismos logren llegar a esa población. Entonces, por eso es importantísimo hacernos esa pregunta de quiénes son los animales o la población afectada. La otra pregunta básica que nos hacemos es el cómo. Y el cómo está direccionado a los mecanismos de transmisión, cómo esa enfermedad puede pasar de un individuo a otro individuo. ¿Y por qué es fundamental hacernos estas preguntas de cómo pasa la enfermedad de un individuo a otro individuo? Porque preguntándonos esto y obteniendo respuestas para esta pregunta, podemos tomar medidas para disminuir la probabilidad que ese microorganismo se pueda ir regando en una zona específica y en una población específica. Entonces, esas son las 3 preguntas claves que siempre nos vamos a hacer en una enfermedad
infectocontagiosa. ¿Dónde se encuentra? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las especies susceptibles? ¿Y cómo se transmite ese patógeno? Entonces, miren que yo acá les traigo una diapositiva donde nos muestra una pirámide, nos muestra algo que dice ruta de los patógenos, dos palabras que dice receptividad, susceptibilidad y una palabra por allá en negrilla a lo alto que dice vacunación. ¿Qué pasa con esa diapositiva o qué quiero yo reflejar con esa diapositiva? Hay, digamos, 4 grandes vías o carreteras por las cuales los microorganismos pueden incrementar los lugares en donde se encuentran. ¿Cómo así que en el organismo o en los hospederos o en los animales que tienen esos microorganismos? Cuando un animal tiene en su interior o en la piel o pues va a decir, no, usted se va a movilizar, pero déjeme aquí, yo me quedo esperándolo, vaya y yo me quedo acá esperando a que usted regrese. No, el microorganismo se va a mover. Un animal que tenga un microorganismo patógeno, pues ese microorganismo patógeno se va movilizando con ese animal y va a llegar a la otra zona donde llegue, ese animal. Entonces, espérenme que volvió a aparecer esto. Espérenme que ahora sí. Es que estoy pendiente de ver si me aparece la cosita de falla de internet y cuando me aparece trato de no volver a hablar. Entonces, este de la ruta en los hospederos hace relación a eso, que los microorganismos cuando están en un animal pueden viajar con ese animal y si movilizamos a un animal que tenga un microorganismo patógeno, ese microorganismo patógeno va a viajar con él. La otra forma por la cual esos, digamos, o la otra vía por la cual esos microorganismos también pueden llegar a muchísimos lugares es a través de las carcasas. ¿Cómo así que a través de las carcasas? A través de los cadáveres. ¿Y por qué a través de los cadáveres? Porque cuando un animal muere, infortunadamente eso no implica que los microorganismos que estaban en él murieron al tiempo. Infortunadamente, los microorganismos pueden quedar vivos. Y si hacemos, por ejemplo, una movilización de esos cadáveres, si ahí llegan animales, por ejemplo, a consumir, animales carroñeros, a consumir partes de ese cadáver, pues esos microorganismos se van a pegar a esos animales, esos microorganismos si los movilizamos en un carro sin las precauciones, si se puede soltar o diseminar fluidos corporales, pues esos microorganismos se van a ir diseminando en esos fluidos. Entonces miren que a través de la carcasa y de las inadecuadas prácticas de manipulación de cadáveres, también los microorganismos pueden encontrar o pueden prolongar los lugares en donde están. ¿Cuál es otra ruta por la cual los microorganismos pueden avanzar? A través de los productos animales. ¿Cómo así que a través de los productos animales? Por ejemplo, miren que yo vi que algunos estuvieron conectados a, no me acuerdo el nombre exacto de la conferencia de la semana pasada, de los requisitos de una hembra donante, ¿cierto? Y cuando una hembra va a ser donante, cuando dona un óvulo, entonces hay que garantizar también que ese óvulo, por ejemplo, no tenga microorganismos. ¿Por qué? Porque en ese óvulo, si hay microorganismos patógenos, podemos propagar esas enfermedades. El semen, que es otro producto,
Si no verificamos que ese semen sea libre de microorganismos, pues a través de ese semen también los microorganismos pueden encontrar o ampliar su zona o encontrar pues nuevos hospederos, entonces se pueden ir ampliando su zona de acción a través de, por ejemplo, la leche o a través de los productos que obtenemos alimenticios de ellos. También son mecanismos o son vías por las cuales los microorganismos extienden su zona de acción. A través, por ejemplo, algo que a veces uno dice, ah, eso no, pero por ejemplo los huesos, no se nos olvide que la grasa, las vísceras, los huesos, la piel, todo, nosotros lo utilizamos, puede que no para consumo humano, pero sí lo utilizamos en las industrias para hacer alimentos de los animales o industrias para hacer también elementos cosméticos, ¿cierto? Entonces miren que los utilizamos en otras series de industrias. Entonces, por ejemplo, los huesos, si esos huesos están contaminados, pues cuando generemos harinas de hueso o harinas de sangre, si la sangre es la que está contaminada y que eso nos sirve para hacer alimentos para otros animales, pues ahí podemos, o esos microorganismos también pueden encontrar formas de aumentar su campo de acción. ¿Cuál es la otra, digamos, ruta grande que tienen los microorganismos para ampliar su zona de acción? El medio ambiente externo. ¿Cómo así que el medio ambiente externo? El agua, el aire, el suelo. Entonces, por ejemplo, hay microorganismos que son tan livianitos y tan pequeñitos, ¿cierto? Que se quedan como flotando en el aire y ahí con el viento se van yendo hasta que lleguen a otro hospedero y se puedan alojar en él y empezar toda su replicación. Hay organismos que tienen la capacidad de quedarse en el agua sin ningún problema hasta que algún hospedero susceptible consuma esa agua contaminada y adquiera, digamos, la infección. Algunos microorganismos se pueden quedar en el suelo de manera inactiva hasta que llegue un hospedero susceptible o receptivo, ya vamos a mirar qué es eso de receptivo, y empiezan entonces a propagarse. Entonces miren que los microorganismos, yo ahí se los resumo en 4 grandes rutas, y si vemos el resumen de esas 4 rutas es que los microorganismos se pueden diseminar por todos lados, por todos lados. Entonces ahí como que se los hice como en 4 categorías, pero en resumen es, por donde usted lo mire, todo es una ruta para que esos microorganismos incrementen su potencial o su zona de acción. ¿Qué pasa con esto de la receptividad y la susceptibilidad? Son dos conceptos que no se nos pueden confundir nunca. Cuando hablamos de susceptibilidad, que es el que está abajito, es cuando hablamos de que hay unos animales que cuando entran en contacto con el microorganismo, ¿cierto? Y se da las condiciones medioambientales y, y se da como todo el contacto para que se rompa el equilibrio que hablábamos por allá al comienzo, que siempre estamos en un equilibrio agente, hospedero, medio ambiente. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, hay unos hospederos que sí pueden manifestar una signología. Entonces, cuando esos hospederos sí pueden desarrollar la patología, decimos, esos hospederos son hospederos susceptibles porque pueden desarrollar y manifestar la signología. ¿Qué pasa con los hospederos receptivos? Los hospederos receptivos son aquellos que pueden adquirir el agente infectocontagioso, ¿cierto? Que el agente en ellos, por ejemplo, se puede replicar, se puede multiplicar, se puede desarrollar, pero, por ejemplo, ellos no van a padecer o no van a tener signología de las enfermedades. Por ejemplo,
Pongamos acá un ejemplo, fasciola. La fasciola es un parásito y los afectados, ¿quiénes son? Los bovinos, los ovinos, ¿cierto? Generalmente. Pero mire que la fasciola necesita un vector, que es un invertebrado, pero también pues es un animalito, un caracol. ¿El caracol manifiesta sintomatología de fasciola? No, el caracolito no manifiesta sintomatología de fasciola, pero él sí va a servir como un portador y un diseminador, porque en él la fasciola va a culminar su ciclo, ¿cierto? Entonces, miren que ahí el caracolito me está actuando como un hospedero receptivo. Por ejemplo, los murciélagos. Los murciélagos pueden albergar muchos microorganismos, ¿cierto? Y ellos no van a manifestar sintomatología de las enfermedades, pero cuando los murciélagos atacan a nuestros animales y les transmiten las enfermedades, nuestros animales que son susceptibles sí van a padecer la sintomatología. Entonces miren que los murciélagos actúan como receptivos. En ellos muchos virus, muchas bacterias se pueden replicar, desarrollarse, aunque los murciélagos no nos vayan a manifestar ninguna sintomatología. Pero una vez los murciélagos entonces afecten a nuestros animales que sí van a manifestar la sintomatología, que sí son susceptibles, a esos animales, digamos, les va a dar la enfermedad. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto de la susceptibilidad y la receptividad? Porque nos va a permitir identificar y tomar medidas de control, y eso de la susceptibilidad y la receptividad se relaciona con estas preguntas de quién y cómo. ¿Quién? Los hospederos susceptibles. Siempre tenemos, digamos, que conocer quién es la población que va a manifestar la sintomatología para poder evitar o minimizar el contacto con los microorganismos que en ellos pueden originar la sintomatología. ¿Por qué los hospederos receptivos son fundamentales? Por esto del cómo, mecanismos de transmisión. Porque si sabemos cuáles organismos o cuáles animales actúan como receptivos, podemos identificar que esos animales los tenemos que controlar, los tenemos que vigilar para que no estén en contacto con ¿quiénes? Con los hospederos susceptibles. Entonces, por eso es fundamental tener ahí súper claro y súper presente estos dos conceptos de receptividad y de susceptibilidad. Manuela, no es que te haya ignorado, desde hace rato vi que me colocaste que a las 7:12 exactamente, que sigue entrecortado, pero hice caso omiso porque cuando tú me lo colocas a mí me apareció la señal y digamos que me quedé callada hasta que se me fue la señal. ¿Han escuchado todo hasta este momento? ¿Vamos bien? ¿O Manuela definitivamente sigue entrecortado aunque a mí no me aparezca la señal? Profe, no, ya bien. Listo, perfecto. Entonces, receptividad y susceptibilidad. ¿Qué pasa con esta pirámide? Esta pirámide entonces nos muestra como tres categorías. Nos muestra animales con infección inaparente, animales o dice límite de la detección clínica y animales enfermos. Animales enfermos o cuando ya digamos los logramos visualizar, eso es como uno dice la punta del iceberg. Déjame, yo miro que usualmente. Listo, con gusto, Manuela. Eh, Cuando vemos esto, cuando vemos un animal enfermo o encontramos un animal enfermo, es lo que decimos ya está en la punta del iceberg. ¿Y por qué decimos que está en la punta del iceberg? Porque es lo que está visible. Pero si hay algo que está visible, por lo menos en las enfermedades infectocontagiosas pasa mucho,
Lo que no está visible es mucho más. Y si se quieren seguir preocupando con el COVID, háganse la cuenta. Imagínense con cuántos casos vamos, no me acuerdo ya cuántos vamos, ahorita los dijeron en las noticias, pero imagínense, esos son los visibles. Entonces, los que nos tenemos visible son muchísimos más. Los que todavía no hemos visualizado son muchísimos más. Entonces, ahí para que se vayan dando cuenta que no hemos llegado al pico, ya vamos a mirar, no hemos llegado al pico, estamos retrasando el tiempo para llegar al pico. Entonces, casos se van a seguir presentando muchísimos más, porque solamente estamos visibilizando estos enfermitos. ¿Qué pasa con estos animales con infección inaparente? Esos animales con infección inaparente, sea la enfermedad de la que estemos hablando, es nuestro gran problema. ¿Por qué? Porque esos animales con infección inaparente son animales susceptibles, son animales que pueden desarrollar la enfermedad, pero que por alguna razón, que esas razones pueden ser biológicas del sistema inmunitario, que tienen ahí todavía, están en un periodo de incubación y muchas pruebas diagnósticas no son tan sensibles para captar cambios muy pequeños, ¿cierto? Entonces ahí entra a jugar muchos aspectos, pues los pasamos como sanos, los pasamos básicamente como unos falsos negativos. Decimos que están sanos cuando en la realidad están enfermos. Entonces esos animales con infección inaparente son el problema de, o bueno, no son el único problema, pero sí son uno de los problemas fundamentales. ¿Por qué? Porque miren que ahí aparece en la mitad el límite de la detección clínica. Y ahí es cuando nosotros tenemos y la importancia de realizar pruebas tamices con alta sensibilidad. Y cuando yo digo casi con alta sensibilidad, son esas pruebas diagnósticas que ojalá tengan una sensibilidad por encima del 95%. Porque esas pruebas con alta sensibilidad es lo que hablamos. Buscamos los cambios más chiquitos, porque clínicamente observando esos animales con nuestro examen físico, con nuestra semiología, no los vamos a detectar como enfermos, no los vamos a detectar. Pero con esas pruebas diagnósticas muy sensibles que nos amplifiquen, que nos sirvan como una lupa así gigante, los podemos entrar como a identificar un poquito mejor. Entonces, esos animales de infección inaparente, si no estamos haciendo vigilancia permanentemente, son los animales que van a servir de diseminadores hasta que uno de esos animales me manifieste signología. Y una vez me manifiesta signología, ya entramos a actuar tarde. ¿Por qué ya entramos a actuar tarde? Porque ahí ya sabemos que hay muchos más animales que están contaminados. Por eso, y esto pasa y se van a dar cuenta en su práctica profesional, por ejemplo, tuberculosis. Cuando hacemos la prueba de tuberculosis, muchas veces los animales son totalmente asintomáticos. Clínicamente uno ve un animal sano. Clínicamente uno no ve un animal ni decaído, ni con fiebre, ni tosiendo, ni nada, porque la tuberculosis tiene un periodo de incubación muy largo, de 2 años, 3 años. Entonces, clínicamente uno de esos animales los ve, ¿qué? Sanos. Y vaya a la prueba, positivo. Positivo. ¿Qué toca? Evidentemente, pues en el caso de la tuberculosis, toca sacrificar a esos animales. Entonces, miren que si nosotros no hacemos... Sara, ¿me vas a decir algo? Dímelo. No, profe, se me activó, es que estaba acá luchando con el internet. Ah, no, no te Gracias. preocupes, no te preocupes, Sara. Dale, profe. Entonces, miren que estos animales con infección inaparente son siempre animales susceptibles que a través de la clínica no logramos detectar, pero que son potenciales diseminadores de las enfermedades. Y por eso es que la vigilancia
se enfoca o analiza mucho todos estos animales susceptibles y también animales receptivos, animales que no manifiestan la sintomatología, pero que si sabemos que están cerca de animales susceptibles, tenemos que estar ahí encima. ¿Por qué? Porque si entran en contacto muy cercano por mucho tiempo con esos animales susceptibles, pues incrementa la probabilidad de que le transmitan esos microorganismos. Entonces, hay que estar haciendo siempre vigilancia, sobre todo esos susceptibles de esos receptivos. Y los animales con infección inaparente, piensen en el COVID, piensen en la situación actual, piensen en que todos los que pueden, pues uno espera que uno no esté contagiado porque uno se ha cuidado, ya llevamos como 60 días sin salir. Digo 60 días porque yo tomo unas pastillas y ya me he tomado 2 cajas, cada caja trae 30 días y hoy me empecé la de la tercera caja, entonces 61 días sin salir. Yo llevo esa cuenta súper clara porque estoy más aburrida que ustedes, pero bueno. Y miren que uno dice, ¿cuántos entonces hay infectados y que no los hemos diagnosticado? Muchos más de los que llevamos diagnosticados. Entonces ahí para que vean que muy posiblemente esos numeritos de COVID nos sigan aumentando. Y lo mismo pasa con nuestros animales. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta también como la patología. Y ahí ya se me iba a escapar esto de la vacunación, pero ya se los menciono. ¿Por qué les digo que hay que tener en cuenta la patología? Por ejemplo, vámonos al caso típico, clave y la bandera de vigilancia epidemiológica de nosotros acá en Colombia, la fiebre aftosa. Esa es una enfermedad que se disemina muy fácil y que la detección clínica, el periodo de incubación es muy corto, entonces afecta y manifiesta sintomatología, digamos, fácilmente, entonces es fácilmente controlable, entre comillas. Pues llevamos casi 30 años tratándola de controlar y seguimos pues libres con vacunación, pero hasta ahí. Pero por ejemplo, leptospira, que tiene un periodo de incubación un poquito más largo, que se confunde con otras patologías, que pasa a veces desapercibe y les damos tratamientos para otras vainas, que su prueba de diagnóstico, digamos, no la hacemos tan rutinariamente porque no es de control oficial. Miren, entonces ahí que esas enfermedades y esas priorizaciones que hacemos también entran a jugar a veces a favor o en contra de nosotros. ¿Qué pasa con esto acá que yo les pongo como botado ahí en el aire? Vacunación, es que no sabía dónde ponerlo, la verdad. Esa lo veíamos como al comienzo del curso, cuando hablábamos de la historia natural de las enfermedades. Y cuando hablábamos de la historia natural de las enfermedades, decíamos, es que hay una primera etapa donde la enfermedad no se manifiesta. Y en esa parte donde la enfermedad no se manifiesta, donde están los animales aparentemente sanos, porque están en un equilibrio entre el hospedero, los microorganismos y el medio ambiente, hay estrategias para evitar que esos animales se rompa el equilibrio y adquieran la enfermedad. Y una de esas estrategias para prevenir que esas enfermedades o para prevenir que ese equilibrio se rompiera es la vacunación. ¿A quiénes vacunamos? A todos los hospederos susceptibles. Vacunamos a todos los hospederos que son susceptibles, es decir, a todos los animales que pueden padecer clínicamente la patología. A esa es la población que uno vacuna. Por eso es que uno vacuna a los perros, los gatos, los bovinos, aunque se rían algunos y no es como, pero uno también podría vacunar a los equinos para la rabia, porque la rabia le puede dar a cualquier mamífero, ¿cierto? Entonces, miren que una vacuna es población susceptible. Y dentro de esa población susceptible es fundamental siempre recordar que uno vacuna y que cuando estamos vacunando lo que estamos haciendo es
generar una infección chiquitica, una infección súper controladita. Entonces uno vacuna animales que estén aparentemente sanos, animales aparentemente sanos. ¿Podemos llegar a vacunar animales con infección inaparente? Sí. ¿Y por qué les digo que sí? Porque pocas veces hacemos pruebas diagnósticas antes de realizar el proceso de vacunación. Entonces, ¿podemos llegar a vacunar animales que tengan una infección inaparente? Sí. ¿Y eso pasa con cotidianidad? Sí. ¿Qué pasa? No necesariamente van a tener la infección, la misma infección para la cual nosotros estemos vacunando, no necesariamente. Y entonces, muchas veces, luego o ahí, cuando uno empieza, esto no uno, digamos que no lo hace de rutina, uno lo hace sobre todo si está en una investigación puntual, pero de rutina no se hace porque eso implica pues muchos costos. Uno pues hacerle monitoreo a todos los pacientes, pues los propietarios no van a aceptar pues eso realmente. Uno hacerle antes de ponerle una vacunación una prueba diagnóstica para ver si tiene una infección inaparente, porque si le salen pues los anticuerpos, ¿cierto? Los propietarios no van a aceptar eso. Entonces uno usualmente vacuna animales aparentemente sanos, pero hay que tener en cuenta que dentro de esos animales aparentemente sanos uno puede estar vacunando animales con infección inaparente. ¿Qué pasa? Y no es lo que sucede todos los días, pero sí se han visto casos que desarrollan la enfermedad luego de la vacunación. ¿Y por qué? Porque resulta que es que la vacunación, ellos ya estaban infectados, tenían una infección inaparente, pero ya estaban infectados, y como nosotros con esa vacunación lo que hacemos es generar una infección chiquitica, pues en estos animales que ya estaban ahí medio tambaleando su sistema inmunológico, se la potencializamos. Repito, no pasa siempre, pero son riesgos que en la práctica estamos todos los días enfrentados a ello. Por eso, si bien no siempre hacemos pruebas diagnósticas como tal, sí es fundamental, y ese sí es imperativo, hacer el examen clínico antes de la vacunación. Hacer el examen clínico, verificar que por lo menos clínicamente a nivel general no tenga nada alterado. Y si tiene algo alterado, posponer la vacunación, posponerla hasta que el animal no manifieste esa alteración. Cualquier alteración, aunque no esté relacionada directamente con la enfermedad que le estemos o para la cual lo vamos a vacunar, es mejor posponer la vacunación para evitar que nos surjan esos pequeños desastres que a veces surgen, es decir, que se nos infecten luego de la vacunación y nos echen la culpa, y digamos que en algunos casos con justa razón. Entonces, vacunación siempre. Profe, Hola. una pregunta. Por ejemplo, un animal que ya venga previamente infectado, se vacuna, muestra pues la enfermedad. ¿Eso es lento? ¿Eso es rápido? ¿O depende de cada enfermedad? Depende de cada enfermedad, pero usualmente sí. Si la enfermedad se va, digamos que se reactiva o se genera el proceso a raíz de la vacuna, va a ser de una presentación rápida, es decir, no se va a presentar o no va a ser por efecto de la vacuna. Y recuerden que con las vacunas no evitamos el 100%, simplemente reducimos probabilidad porque estimulamos ese sistema inmunológico. Entonces, si nosotros la generamos, digamos, con la vacuna, o la desarrolló porque lo vacunamos y ella la traía y clínicamente no había manifestado los signos, pero ahí tenía esa infección inaparente, no suele presentarse más allá de 15 días luego de la vacunación. Si la enfermedad se presenta al mes y medio o 2 meses luego, pues ya realmente no hay como mucha relación con la vacuna. Suele presentarse generalmente en ese lapso como entre el primer día y los 15 días postvacunales para la mayoría Bueno, de las profe. enfermedades. Con gusto. Entonces, eso en relación con la vacunación. ¿Qué pasa aquí con esta grafiquita? Esta gráfica, entonces, está
dividida como en 3 sectores y dice, el primer sector como periodo de incubación, el segundo sector dice el periodo clínico y el tercer sector dice periodo de recuperación. Abajo está la línea del tiempo, que para esa gráfica vamos a imaginar que está en días, entonces 15 días, y acá en la parte vertical están los números de los casos. ¿Qué pasa? Cuando estamos o nuestros animales están en periodo de incubación, ese concepto no se nos puede a nosotros tampoco olvidar nunca. Y recordar que ese periodo de incubación es el periodo que pasa entre que esos microorganismos entran como en contacto con esos hospederos susceptibles y esa manifestación de la signología y la sintomatología. En ese periodo de incubación, miren que acá el número de casos me va incrementando, pero no me va incrementando como tan rápidamente como acá en el periodo clínico. ¿Qué pasa? En ese periodo de incubación, nuestros animales, para la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas, pueden ser diseminadores de ese microorganismo. No en gran cantidad, pero sí diseminan esos microorganismos patógenos. Es decir, un animal que esté en periodo de incubación es un riesgo potencial para propagar la patología. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es más probable? Y porque, digamos, una de las medidas con las enfermedades infectocontagiosas que se toma cuando el animal manifiesta la sintomatología es aislarlo, es separarlo. Porque en el periodo clínico, cuando el animal manifiesta la sintomatología, es cuando más probabilidad tiene de diseminar por las diferentes rutas, dependiendo del microorganismo, obviamente, ese microorganismo. Entonces, por eso, cuando los animales están ya con signología, con sintomatología de una enfermedad infectocontagiosa, los ponemos en aislamiento, que no me tenga contacto con ningún otro hospedero susceptible, porque en ese periodo clínico los animales van a diseminar cantidades grandes de ese microorganismo patógeno. Ahora, problema con periodo de incubación. Y digamos que en el periodo de incubación, y esto es una de las prácticas que hacemos muy comúnmente y la que estamos haciendo nosotros, y digamos que podemos hacer el símil. En el periodo de incubación, ¿qué estrategia se utiliza generalmente para evitar esa diseminación? Porque es que los microorganismos acá, los hospederos susceptibles también los podemos diseminar. La cuarentena. ¿Y por qué en ese periodo de incubación decimos o hablamos de cuarentena? Porque en ese periodo de incubación estamos aparentemente sanos, aunque en la realidad ya no estamos tan sanos, ¿cierto? Entonces miren que ese periodo de incubación, y con nuestros animales los hacemos cotidianamente, por ejemplo, cuando hacemos la movilización de animales, ¿qué hacemos cuando un animal llega a la granja? Es un animal que está aparentemente sano, pero lo dejamos en cuarentena. ¿Para qué? Para evitar que si tiene algún microorganismo que todavía no ha presentado signología y sintomatología, evitar que lo disemine a la otra población susceptible. Si el animal ya manifiesta signos clínicos, lo ponemos en ese aislamiento para evitar lo mismo, para evitar que me lo disemine. Y hay una tercera fase que a veces se nos pasa desapercibida. Y esa fase que a veces pasa desapercibida varía mucho, y aquí no hay como un tiempo establecido, o hay un tiempo establecido para cada una como de las enfermedades. Es el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación es cuando, por ejemplo, le decimos al propietario, tranquilo, su animal superó la enfermedad, ya él no va a manifestar signos ni síntomas clínicos, ya está, digamos,
otra vez podríamos decir que aparentemente sano, pero ese aparentemente sano no implica que haya o que él no tenga en su interior todavía microorganismos patógenos. Voy a poner el ejemplo clásico y el ejemplo que por lo menos en animales de compañía, denme un segundo que por acá ya no me fijé, denme un segundo. Profe, qué pena en la incubación. No hay signos clínicos, profe, qué pena, en la incubación no hay signos clínicos, o sí. Generalmente en el periodo de incubación no hay manifestaciones de signos clínicos muy patognomónicos. En el periodo de incubación se pueden presentar, no en todas las enfermedades infectocontagiosas, pero sí en algunas se pueden manifestar algunas signologías básicas o comunes. Ejemplo, fiebre, decaimiento. Un animal con fiebre y decaimiento, ¿qué tiene? Vaya usted a saber qué tiene, ¿cierto? Vaya usted a saber qué tiene con fiebre y decaimiento. Pero se pueden llegar a presentar en ese periodo de incubación, porque como el microorganismo ya está por ahí haciendo daños, algunos signos, pero muy inespecíficos. En ese periodo de recuperación, voy a poner el ejemplo de leptospira. Y sobre todo leptospira, por ejemplo, en animales de compañía. Llega un perro a la clínica con toda la tecnología, le hace el clínico, el médico veterinario la prueba, sale positivo para leptospira, arranca tratamiento, el animal hace el tratamiento, el animal se recupera, maravilloso, muy bien. Pero resulta que, ¿cuántas veces le decimos al propietario, señor propietario, su animalito sí se recuperó, ya está bien, pero tiene que seguir teniendo mucho cuidado por los próximos 7, 9 meses? ¿Por qué? Porque es que en la orina de su animalito, pese a que él no manifieste ya ninguna signología, él va a seguir diseminando la leptospira. Y resulta que esa orina, si llegan otros animalitos susceptibles, se pueden convertir en una fuente de diseminación de la enfermedad. ¿Cuántas veces hacemos eso? Pocas. Somos buenísimos hasta la parte clínica, pero en esa parte de recuperación, los animales pueden seguir diseminando las patologías. Les repito, ¿hay algún criterio que uno diga, no, son 5 días, 7 días? No, depende de la patología, el tiempo que se demore, pero si hay algunas, por ejemplo, cuando son corto tiempo, uno dice, bueno, uno le dice que tenga precaución durante los próximos 15 días, pero por ejemplo, el leptospira, uno le dice al propietario, tenga cuidado los próximos 9 meses, pues muy difícil y muy difícil también que el propietario lo vaya a cumplir o a aplicar. Entonces, ahí es como otra vez hacer ese llamado a la concienciación y a que nosotros en la clínica también hacemos mucho trabajo educativo. Entonces, cuando se presenten estos casos de enfermedades infectocontagiosas, ser súper claros con nuestros propietarios, pues nuestros propietarios, no los propietarios de nuestros pacientes, muy, muy, muy claros en esas instrucciones, no solamente para el momento y para la curación sintomatológica del paciente, sino la responsabilidad que se tiene con los demás hospederos susceptibles, si ellos viven en una urbanización o si viven en una finca o si viven en donde quiera que viva, pero que si ese animal tiene contacto, hay que hacerles mucha campaña y mucha concienciación y hacerles, ojalá y procurar, y eso va en nuestra ética y en el buen servicio clínico que nosotros ofrezcamos, hacer ese seguimiento, no de llamarlo todos los días, pero sí una llamadita dependiendo pues, de la enfermedad, cada una vez a la semana, cómo va, si han seguido las instrucciones, hacer como un seguimiento un poquito más acompañado realmente para procurar minimizar ese riesgo para la salud pública de los demás animales. Preguntas hasta este momento, niños. Hola, dímelo. Tengo una pregunta. Entonces se dice que el paciente está sano, pero no es porque se tenga la certeza de que esté sano, sino porque no presenta sintomatología. El animal está sano porque ya como tal no va a tener la manifestación clínica de la enfermedad, pero puede actuar como un receptivo.
Es, por ejemplo, los murciélagos están sanos, pero ellos son receptivos, entonces son portadores y diseminadores. Lo mismo pasa con un animal recuperado, dependiendo de la patología. Ya no va a ser sintomático, pero va a actuar como un portador, va a actuar como un receptivo que puede seguir diseminando esa patología. Y que, ojo, que el que se recupere no implica que no le pueda volver a dar. El que se recupera no implica que no le pueda volver a dar, sobre todo en las enfermedades bacterianas, se pueden recuperar y, por ejemplo, a los 2 años le vuelve a dar. Eso puede pasar, 2, 3 años le vuelve a presentar, eso puede pasar. Y digamos que sobre todo en animales de compañía y en animales, por ejemplo, de producción mucho con hemoparásitos, porque con hemoparásitos, digamos, los podemos controlar, curar y demás, pero no son enfermedades, por ejemplo, que llevemos estrategias de control drásticas como otras enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, un animal que le dio aftosa no le va a volver a dar nunca más en su vida porque lo eliminamos, infortunadamente. O con tuberculosis, nunca más le va a volver a dar tuberculosis porque también lo eliminamos. Entonces, hay enfermedades infectocontagiosas que le pueden volver a dar. Entonces, recordar que clínicamente sano es que ya no manifiesta sintomatología, pero puede quedar como portador y como diseminador. Y eso hay que tenerlo súper, súper presente y hacérselo saber siempre, siempre, siempre a todos los propietarios. Más preguntas, dímelo, Laura. Laura. También puede pasar eso, que puedan repetir la enfermedad. ¿En dónde? ¿En dónde? Con los virus. En los virus. Se dice que uno genera inmunidad y, por ejemplo, el caso más típico, la influenza, que cuando a uno le da, por ejemplo, influenza, no le vuelve a dar la misma, sino que le da otra, otra muy parecida. Generalmente cuando uno padece una enfermedad, el sistema inmunitario cuando se vuelve a presentar, lo ataca, lo reconoce y lo elimina. Que uno pueda llegar a presentar alguna sintomatología, sí, pero suele ser sintomatología más leve, pero el sistema inmunitario en términos generales, luego de que se presenten esas primeras infecciones, y eso es lo que hacemos también como con todas las vacunas, presentarlos para que en caso de que lo presente signología mucho más leve o no la presente, sino que él mismo la destruya, pero que para todas uno decir, no, si ya lo tuvo, no lo va a volver a tener, nunca, 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 nunca. Es echarle como mucha responsabilidad a ese sistema inmunitario. Las probabilidades de que lo repita son muy bajas, sí, pero no son nulas, pero sí son muy bajas. Gracias, profe. Con gusto. Listo, entonces acá eso con esa grafiquita. Entonces acá, miren que esto es lo que yo les venía, o lo que les conté ahorita. Esta gráfica me quedó mal posicionada, pero bueno, no importa. Esto de las rutas de los patógenos, lo que hablábamos ahorita que yo les decía, vea que yo se las divido como en 4, pero si uno va y mira todo objetos, que digamos que eso de los objetos entraría también un poco como en ese medio ambiente externo, que no solamente es el agua y el aire que ahorita miramos, sino por ejemplo también nuestra ropa, los pastos, los equipos de trabajo, por ejemplo, nada más pongamos el fonendoscopio, algo tan típico como un fonendoscopio que lo utilizamos todos los días y puede convertirse en un objeto que disemina patologías. Entonces, cualquier utensilio, digamos que que pueda estar en contacto con población susceptible, se puede convertir en objetos que nos favorezcan o que les favorezca a esos microorganismos esa diseminación. Yo acá en lo de la carcasa les coloco eso de la destrucción porque depende de la enfermedad. ¿Y por qué les digo ahí que depende de la enfermedad? Porque hay enfermedades o hay microorganismos que no generan esporas, que digamos con las altas temperaturas uno los logra eliminar. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer como una incineración. Pero hay otros microorganismos que generan esporas, que son muy volátiles, entonces no es tan fácil generar la incineración, sino más fácil generar como el enterramiento, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la patología,
saber cómo esa carcasa o esos cadáveres, si es mejor incinerarlos o es mejor enterrarlos, dependiendo de la patología. Entonces, por ejemplo, usualmente, por ejemplo, con carbón bacteridiano, usualmente hay enterramiento. Con la mayoría de estas enfermedades de los bovinos se suele preferir el enterramiento. Con aftosa también se hace enterramiento. Entonces, mirar como dependiendo de la patología, si es mejor hacer una destrucción con alta temperatura, y cuando digo alta temperatura es incineración, pero no simplemente la quema, que acá confundimos incineración con quema, y no es lo mismo. Una quema es generar un foco de contaminación y un foco de diseminación peor. Una incineración tiene que ser bajo unos estándares y realmente no es tan sencillo, o hacer el enterramiento, que a veces es lo más aconsejable. Y los productos animales, lo que hablábamos ahorita, miren que en el semen, en los embriones, en los óvulos, en el cuero, en los huesos, en la sangre, en todos esos productos animales, esos microorganismos encuentran forma para expandir su territorio de acción. Aquí, esto es muy sencillo, y acá, por eso yo les digo, esto es como recopilación o recorderis, porque las enfermedades infectocontagiosas son uno de nuestros fuertes en la medicina veterinaria. Miren que cuando hablábamos por allá al comienzo de la cadena epidemiológica decíamos, vea, la cadena epidemiológica tiene 6 eslabones. ¿Cuáles 6 eslabones? El agente o el microorganismo, unos reservorios, que entonces acá podemos mirar que esos reservorios pueden ser objetos inanimados, ¿cierto? O pueden ser otros animales que sean receptivos. Tiene también unas puertas de salida, es decir, por donde se me van a diseminar esos animales, esos microorganismos. Tienen un mecanismo de transmisión, tienen una puerta de entrada a un hospedero susceptible. Entonces, en ese mecanismo de transmisión entra a jugar esta parte. Recordar y tener siempre súper presente que hay 2 grandes grupos de cómo se transmiten las enfermedades o cómo se diseminan las enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuáles son esos 2 grandes grupos? Las enfermedades infectocontagiosas se me pueden diseminar o de manera directa o de manera indirecta. Cuando nosotros hablamos que una enfermedad se me transmite de manera directa, es cuando decimos que un hospedero susceptible enfermo tuvo contacto, diseminó esos microorganismos a un hospedero susceptible sano. Tuvo contacto porque se tocaron, porque estaban jugando, porque se mordieron, porque estaban peleando, pero hubo un contacto estrecho, directo, porque hubo una montada directa o por contacto sexual, pero estuvieron junticos. Eso es el contacto directo. ¿Qué pasa? Hay otro tipo de contacto directo que ya no se da, digamos, entre dos hospederos susceptibles, uno enfermo y uno sano, como esto así se conoce de manera horizontal, porque digamos ya los dos están vivos, simplemente se juntaron, sino que hay otro tipo de contacto también directo, pero que se dice de manera vertical. ¿Y por qué se dice de manera vertical? Porque es como pasar de un adulto a un niño. Y acá se dice que es de manera vertical, generalmente, cuando pasa de la mamá al bebé. ¿Por qué digo yo que generalmente de la mamá al bebé? ¿El papá no puede pasar enfermedades? Sí, también las puede pasar. ¿Qué pasa? Que el papá las puede afectar directamente a su cría si el semen estaba contaminado. Es como la única forma que el papá directamente puede contaminar al hijo, si el semen estaba contaminado. Pero la hembra, la mamá, puede contaminar al hijo,
No solamente si el óvulo estaba contaminado, puede que el óvulo no esté contaminado, ella entró a gestación súper bien y se enfermó en el transcurso de la gestación, entonces ya es en el útero y que esos microorganismos atraviesen la placenta y entonces ahí ya es, pues no es culpa de la mamá, pero ahí el microorganismo atravesó la placenta, entonces ya la mamá contaminó al bebé a través de la placenta. Resulta que no, la mamá estuvo sanita, súper bien, su óvulo y el espermatozoide estaban súper sanitos, en el útero no hubo problema, pero resulta que cuando el bebé estaba naciendo, bebé, llámese perrito, gatito, caballo, lo que sea, cuando el animalito, o ser humano, cuando el animalito estaba naciendo, resulta que tuvo mucha contaminación o ese canal vaginal estaba muy contaminado y se infectó. Ahí también la mamá le pasó los microorganismos de manera directa a ese bebé a través del nacimiento, a través de ese canal vaginal generalmente. Otra forma que la mamá directamente puede contaminar al bebé a través de la secreción láctea. Pues todos los bebés, todos los mamíferos toman leche, calostro, para poder estimular su sistema inmunitario, pero resulta que hay microorganismos que tienen la capacidad de meterse en esa secreción láctea y entonces el bebé toma secreción láctea contaminada y toma el microorganismo. La mamá contaminó al bebé de manera directa. Entonces, por eso es que la transmisión directa vertical usualmente uno dice que es, pues no es responsabilidad de la mamá, es responsabilidad pues de nosotros de no tener como los cuidados pertinentes, pero decimos, de la mamá al hijo, ¿cierto? De la mamá al hijo es porque miren que es tan directo el contacto, que tan estrecho que está el contacto entre esas hembras y esos fetos recién nacidos, neonatos, que es mucha la probabilidad de contaminación. Ahora, ¿siempre se me van a contaminar? No, si siempre se me fueran a contaminar estaríamos pues casi que en un problema muy grande. Entonces, no siempre que la mamá, pues porque todas las hembras van a tener microorganismos, no siempre que tengan microorganismos se los van a transmitir a los niños, pues a los hijos, a los animalitos, a los recién nacidos, pero sí hay que siempre, y por eso se recomienda vacunar a esas hembras, tenerles un plan sanitario para que ellas no vayan a adquirir como las enfermedades y que esas enfermedades o por placenta o por canal vaginal o por leche se vayan a depositar en esos recién nacidos. ¿Cuál es la otra gran manera de que se diseminen estas enfermedades? Indirectamente. Y esta forma indirecta, ahí nosotros como médicos veterinarios muchas veces hemos jugado papel esencial. ¿Cómo así? Que hemos jugado un papel esencial. Eso de los fómites no es otra cosa sino elementos. Cualquier elemento en el cual los microorganismos se puedan adherir mientras llegan a otro hospedero susceptible. Y resulta que nosotros como médicos veterinarios a veces podemos, o a veces no, nosotros utilizamos elementos para nuestra práctica que si no los tenemos o si no ajustamos las medidas de bioseguridad, como tienen contacto con varios hospederos susceptibles, podemos estar transmitiendo esos microorganismos a muchos hospederos susceptibles. De ahí la importancia de, ojalá cada paciente con sus guantes, limpiar los fonendoscopios luego de cada consulta, limpiar los termómetros, limpiar las mesas de consulta, guante de palpación, digamos, por cada uno de los pacientes y digamos, esas pequeñas prácticas es para evitar que nosotros nos convirtamos en fuentes de contaminación. De ahí la importancia de cambiarnos siempre nuestra ropa y de no salir, digamos, a la calle con nuestra ropa de trabajo y llegar a la casa con nuestros uniformes, porque podemos diseminar a través de nuestra ropa también muchos de esos microorganismos. Entonces, esto del fómite es que alguien enfermo
dejó sus microorganismos en un objeto inanimado y ese objeto inanimado tuvo contacto con un animal sano susceptible y se coló en ese animal sano susceptible. Y ahí nosotros tenemos gran responsabilidad en algunos casos. ¿Cuál es otro mecanismo de contacto indirecto? Los vectores. Y esto hay que tenerlo muy presente para esa pregunta del cómo, porque ahí en esa pregunta del cómo son las estrategias que tenemos que empezar a generar para cortar esa cadena en esa cadena epidemiológica, en el mecanismo de transmisión. Los vectores, pongamos el ejemplo de los hemoparásitos en los bovinos. Llega una garrapata, muerde a un animal que tenga el hemoparásito, chucho, porque está consumiendo su sangrecita súper bien. Llega y se cae y se monta en otro animal también a consumir su sangrecita, pero tú, toma que te deposito tu hemoparásito, toma que también te enfermé, ¿cierto? Entonces miren que son fuentes por las cuales las enfermedades se me van ampliando su territorio. No sé si todos estuvieron en la conferencia que hizo la doctora Catalina, y se me va el apellido, no me acuerdo del apellido, de hemoparásitos justamente, y entonces ella mostraba unas pruebas diagnósticas que no me acuerdo si era de la finca de ella o de una de las fincas donde ella trabajaba, o de unos amigos, no me acuerdo, donde ella mostraba que le hicieron pruebas para anaplasma y para babesia porque hubo un caso clínico, ¿cierto?, que estaban tratando y resulta que todos los animales salieron positivos. Eso es lo que yo les decía también acá, me voy a devolver con ese iceberg. Cuando hay un animal positivo, muy probablemente no estamos viendo todo lo que está pasando bajo cuerda. Entonces, de ahí la importancia de usar esas pruebas diagnósticas para poder detectar todos esos animales con infección inaparente. Entonces, estas formas de transmisión indirecta a través de fómites, a través de vectores, también siempre las tenemos que tener muy, muy presentes. Por eso, digamos, el llamado a siempre hacer el control de manera, digamos, lo más ambientalmente plausible, lo más ambientalmente lógico y menos dañino de mosquitos, de roedores, de todos estos animales que pueden actuar como diseminadores. También controlar esos animales receptivos. Hay que controlarlos, eliminarlos, matarlos, no, pero hay que mantenerlos, digamos, o procurar mantenerlos los más alejados de nuestros hospederos susceptibles. Miren que yo aquí en moradito les coloco también como como una lista. ¿Y que son los únicos? No, son algunos simplemente. Eso de factores internos y factores externos. Esos son algunos de los componentes que pueden modificar la presentación clínica y la diseminación de esas enfermedades. Por ejemplo, hay hemoparásitos, vayámonos al caso otra vez de hemoparásitos, que no sé por qué tengo esa conferencia como hoy metida acá en la cabeza. Hay razas que son más resistentes a los hemoparásitos, que no van a presentar la signología ni van a presentar la sintomatología tan fácilmente que otras razas, ¿cierto? No es que no les vaya a poder dar, les puede dar, claro, porque son susceptibles, pero tienen unas características genéticas que hacen que necesitan que haya o mucha más cantidad o que esos agentes se vuelvan mucho más patógenos, ¿cierto? Que cumplan como otra serie de requisitos para poderse ver afectados. La especie vuelve y juega. Hay especies que son susceptibles, hay especies que son receptivas, hay especies que se vuelven receptivas y susceptibles al mismo tiempo, entonces no necesariamente me van a manifestar signos y síntomas y eso es un factor de los hospederos que hace diferencial. La edad, evidentemente hay situaciones en las cuales nuestros animales son más propensos a que esos microorganismos los ataquen
y que se puedan reproducir y que ellos manifiesten signología con más facilidad. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario o ya está muy desgastadito o apenas está empezando a desarrollarse de manera oportuna, ¿cierto? Entonces miren que son muchos de esos factores que pueden modificar. Si el animal sano tuvo contacto con el animal enfermo y no se enfermó, sí, puede ser porque sea un animal que sea un poco más resistente, que no esté en una edad muy susceptible, que tenga alguna mejoría genética para combatir o para minimizar o mitigar los efectos de esa enfermedad, ¿cierto? O por ejemplo, factores externos, que sean animales que estén adecuadamente nutridos. Evidentemente las enfermedades infectocontagiosas, y esto va a sonar súper despectivo, yo sé que va a sonar súper despectivo, va a sonar horrible, pero muchas de las enfermedades infectocontagiosas son más graves cuando las situaciones socioeconómicas son menos favorables. ¿Por qué? Porque cuando la situación económica es menos favorable, también hay menos oportunidad de adquirir adecuados para nuestros animales, y esto digamos que influye en nuestros animales y en nosotros mismos. Hay menos capacidad para adquirir productos que realmente los nutran, ¿cierto? Realmente, por ejemplo, la infraestructura puede que no sea la que esté en las mejores condiciones porque no se han podido realizar muchas reparaciones. Entonces, estos factores externos de nutrición, del alojamiento, de la infraestructura, no necesariamente las personas con menos capacidad adquisitiva no lo pueden hacer, pero sí se les puede complicar o se les puede complejizar un poquito más la situación. Entonces, ahí otro factor externo que habría que tener en cuenta indudablemente es el factor económico. No es lo mismo una enfermedad en un animal desnutrido que en un animal nutrido adecuadamente. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no va a funcionar de la misma manera, porque el sistema inmunológico para funcionar necesita estar bien alimentado, bien nutrido. Entonces un animal en adecuado estado de nutrición no va a tener eh, las mismas características, es decir, va a ser mucho más susceptible de padecer las enfermedades. Un animal o los animales que estén alojados en lugares que no sean adecuados, bien sea porque son muy encerrados o porque tienen alta humedad o porque tienen alta densidad, ¿cierto? Son animales que también van a favorecer o son factores que van a favorecer que en esos animales se disemine más fácil esos microorganismos. Entonces miren que hay factores tanto de esos hospederos susceptibles como factores externos. ¿Qué es esto del sacrificio y esto de la desinfección? Un poquito. Esto del sacrificio, sobre todo en animales de producción, a veces suele ser una de las estrategias que se toman. A veces suele ser una de las estrategias que se toman para controlar algunas enfermedades. Sin embargo, no necesariamente porque un animal tenga una enfermedad infectocontagiosa, eso implica que vayamos a sacrificar inmediatamente al animal. No, hay, digamos, algunas características que, que hacen que debamos de tomar esta decisión. Por ejemplo, cuando no hay un tratamiento efectivo, si no hay un tratamiento efectivo, ¿cierto? Son enfermedades que se me van a seguir regando en la población. ¿Qué es mejor? ¿Poner en riesgo toda la salud pública para salvar un animal o sacrificar un animal en pro de la salud de los demás congéneres? ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, se trata de una zoonosis, y cuando acá hablo de la zoonosis, hay que priorizar también la zoonosis, es decir, cuando hay una enfermedad que nos puede afectar también a nosotros, y cuando digo que hay que priorizar también es, no, pues es porque origina una conjuntivitis en los seres humanos, pues no es que puede originar la muerte en los seres humanos, bueno, el cuento varía, ¿cierto? Entonces hay que mirar también eso de la zoonosis. Entonces hay enfermedades que nos pueden transmitir
que son letales, ¿cierto? Que nos pueden matar. Acá les voy a poner el ejemplo, digamos, más obvio, pero un animal, por ejemplo, un perro que tenga rabia, no lo vamos a poder dejar vivo. Infortunadamente, lo vamos a tener que sacrificar. Primero, porque no tenemos tratamiento. Segundo, porque es un potencial zoonótico que nos puede generar también la muerte a nosotros. Entonces, tenemos que tomar la decisión de sacrificarlo, ¿cierto? Por ejemplo, que sea, por ejemplo, en el taller de vigilancia, encefalopatía. Supongamos que nos llega una vaca importada de Europa con encefalopatía. Para nosotros la encefalopatía es una enfermedad exótica, nosotros afortunadamente no la tenemos. Y entonces nos llega una vaca, vamos a dejar a esa vaca súper bien así como si nada para poner en riesgo nuestro estatus sanitario. No, infortunadamente debemos de proceder a sacrificar a ese animal. Entonces, no en todas las enfermedades, obviamente, pero sí, y por eso les digo, sobre todo en animales de producción, en animales de compañía, que también cambia su contexto un poco cultural, que cambia el contexto con la relación humano, se manejan a veces otras estrategias, ¿cierto? Pero en animales de sacrificio, en animales de producción que van muchos direccionados a producir alimento, el sacrificio, no siempre, pero sí es una estrategia que debemos de ser conscientes que a veces la debemos de aplicar. Y acá entonces, sobre todo esto de sacrificio parcial, más que el sacrificio inmediato, acá por ejemplo sucede mucho con dos enfermedades, así aftosa, animal que se confirme la aftosa, animal que se sacrifica de manera inmediata y que se deben de sacrificar como todos los animales que estuvieron en contacto con él. Esa es como una de las enfermedades. Carbón bacteridiano, también por su potencial de diseminación, su potencial zoonótico, es otra de las enfermedades que se hace, si no se muere, se hace el sacrificio casi que inmediato. Lo usual es que los encontremos muertos, pero bueno. Entonces, eso es lo que hace relación al sacrificio inmediato, que la mayoría de las enfermedades dan tiempo para organizar la locación y que no se tenga que hacer como todo esto como a la loca, sino que se planee también dónde vamos a depositar los cadáveres o si hay necesidad de llevarlos a planta de sacrificio para generar como todo el proceso de desinfección, o si no se pueden llevar a plantas de sacrificio. Básicamente depende de la enfermedad. Y el sacrificio, digamos, de parcial es cuando, por ejemplo, solamente, a diferencia de la aftosa, solamente se sacrifican los animales que den positivos, ¿cierto? Ejemplo, brucelosis, se sacrifica la vaca que dio positivo para brucelosis, pero no se sacrifican, digamos, los congéneres. Entonces, se sacrifican, digamos, los animales que dan y que se corrobora que tienen la enfermedad, pero solamente a ellos. Y esto es lo del decomiso total o parcial, yo se los menciono ahí, está más ligado con la salud pública, y cuando vean la salud pública, pues mirarán o miraremos que hay algunas patologías que uno dice, no, el riesgo que este animal salga para consumo humano es mucho, es decir, no puede ir para consumo humano absolutamente nada, ni el cuero se puede utilizar, es decir, se decomisa todo, se hace destrucción de ese cadáver y no sale nada para consumo humano. De decomiso parcial es que decimos, no, esta enfermedad solamente afecta a algunos órganos, el resto del animal puede ser consumido sin que genere daño en la salud humana. Entonces decomisemos los pulmones, o decomisemos el hígado, o decomisemos corazón, ¿cierto? Decomisamos algunos órganos, pero el resto puede ser comercializado. Entonces, dependiendo de eso, depende de la enfermedad de la que estemos hablando. ¿Qué más acá es importante? Esta sí es fundamental. Esta sí, chicos, es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque esta sí lo hacemos todos los días. Pues en nuestra práctica diaria, esto es de lo
más elemental, de lo más económico, de lo más asequible y de lo que nos puede generar respuestas o soluciones también en poco periodo de tiempo. Y es hacer la adecuada limpieza y desinfección. Adecuada limpieza y desinfección. Y entonces tenemos una serie de productos, no solamente estos, hay muchos más productos. Ahí, por ejemplo, yo no les pongo nada del alcohol, ¿cierto? No les pongo ningún detergente, simplemente les puse ahí como 3 que son muy utilizados y ahí ustedes ven 4 y yo solamente les dije 3. ¿Por qué? Porque la soda cáustica se puede utilizar, pero es súper tóxica, entonces cada vez la utilizamos menos y hay que tener muchísimas precauciones al utilizarla porque es corrosiva, nos puede generar quemaduras, entonces la utilizamos así, pero súper poquito. Pero estos otros 3 componentes, el cloro, la formalina, los fenoles, sí los utilizamos. ¿Para qué? Para limpiar, por ejemplo, nuestros uniformes, para limpiar nuestros instrumentos. Hay otros mecanismos como los autoclaves. Entonces son todos estos sistemas que nos permiten romper la cadena epidemiológica para evitar ese mecanismo de transmisión. Entonces, estos componentes que sí los utilizamos, les repito, en todas las prácticas, algo tan sencillo, y por ejemplo yo ahí no se los coloqué, el alcohol. El alcohol, miren que con el alcohol limpiamos, por ejemplo, cada que sale un paciente de consulta, limpiamos la camilla donde estuvo el paciente, procuramos limpiar también el fonendoscopio, limpiamos y desinfectamos los termómetros, ¿cierto? Entonces, miren que esto de desinfección es el día a día de nosotros y que sí tenemos que ser súper conscientes de la importancia de generar esa desinfección para evitar la diseminación de estas enfermedades infectocontagiosas. Preguntas hasta este momento, chicos. No, profe. Listo, perfecto. Entonces, eso era como lo que les tenía en relación con eso del hábitat de las enfermedades contagiosas. ¿Qué pasa? Yo también les decía, la culminación, como todo lo que nosotros vimos, mucho o casi que todo ese tópico que vimos a lo largo del semestre, mucho lo ponemos en práctica o todo lo ponemos en práctica, por ejemplo, cuando se presenta un brote. Cuando infortunadamente alguna enfermedad empieza a incrementar la presentación de casos. Entonces, cuando esto se empieza a presentar, hay 2 formas de mirarlo. Y yo usualmente digo, lo debemos de mirar como desde esas 2 perspectivas. Primera perspectiva, una perspectiva negativa. Y debemos de ser conscientes que es una perspectiva negativa, pero que esa mirada negativa va muy ligada a la mirada positiva. ¿Y cuál es la mirada negativa? Si se están acrecentando o incrementando el número de casos es porque algo falló. ¿Qué falló? Pues ya vamos a averiguar y esa es la parte positiva. Vamos a investigar y vamos a buscar qué fue lo que falló, pero hay que ser conscientes que si se está presentando un brote, algo falló. ¿Qué? No sabemos. Entonces, esa es la mirada que yo digo que siempre tenemos que tener en cuenta y que la gente dice, ay, no, tan negativa. No, yo no digo negativa, realista. ¿Y por qué algo falló? Porque si no hubiera fallado, ¿por qué se incrementan los casos? Si seguimos o si todo funcionaría bien, pues deberíamos de mantener los casos controlados, pero si se nos empiezan a aumentar es que algo tuvo que haber fallado. Entonces, esa es la que yo digo, la mirada negativa. Y la mirada positiva es que los brotes funcionan como unos ensayos clínicos que la naturaleza o que la vida o que esos fracasos nos ponen. ¿Cómo así que funcionan como unos ensayos clínicos que la naturaleza o que esos fracasos nos ponen? Claro, cuando tenemos brotes, que tenemos muchos casos. Y si tenemos muchos casos, tenemos una oportunidad de investigar muy grande. Entonces hay que aprovecharla, hay que
aprovechar a conocer más acerca de ese microorganismo, hay que aprovechar a conocer más acerca de dónde le gusta vivir, a quién le gusta atacar, cómo le gusta regarse por las zonas. Entonces hay que aprovechar, infortunadamente, esos errores hay que aprovecharlos. Entonces, por eso yo les digo, hay que mirarlo siempre desde una perspectiva un poco realista y negativa, si la quieren llamar, y también desde una mirada positiva para aprender y mejorar lo que esté fallando. Esto de lo del cuadrito morado, que se registran más de 500 brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos cada año, esos son estadísticas de la FAO. Entonces, sí. ¿Y quiénes son los productos generalmente más que se involucran con más cotidianidad? Pollo. Pollo, eso, pescado también se involucra mucho. Entonces, miren que, y hortalizas, que uno dice, no, las hortalizas no, las hortalizas sí, también, todo lo que son verduras también. ¿Por qué? Porque a veces van contaminados con microorganismos y no se tienen todas las medidas de bioseguridad, y entonces somos hospederos susceptibles, y esos microorganismos nos encuentran y hacen fiestas con nosotros. Entonces, tratamos, si estuviéramos muy bien en manejo de esos animales, pues estos brotes no serían 500, sino que se irían disminuyendo. Entonces, esto da cuenta de que realmente hay algo que está fallando, que puede ser desde la producción primaria hasta el momento que el consumidor final genere algo que no está bien, pero hay algo que falla. Acá recordarles simplemente la diferencia, que lo veíamos también por allá al comienzo, brote y epidemia. Y recordarles que brote y epidemia, cuando hablamos de eso, hablamos casi que de lo mismo. ¿Cómo así que hablamos casi que de lo mismo? Cuando decimos brote, aumento inusitado, aumento inesperado del número de casos. Epidemia, aumento inesperado del número de casos. Lo mismo. ¿Cuál es, digamos, como la diferencia? Que cuando hablamos de un brote, lo delimitamos a un lugar muy, muy, muy específico, en un momento que usualmente es menor a una epidemia. Una epidemia usualmente dura más de, miren lo que estamos viviendo en el COVID, vuelve y juega, dura usualmente más de 4 meses, ¿cierto? Un brote usualmente dura una semana, 2 semanitas, un mes, ¿cierto? Pero en el tiempo también es mucho más como angosto o más pequeñito su recorrido que una epidemia. Pero los dos es que se me empiezan a aumentar el número de casos. Entonces, puede pasar que lo que comienza como un brote no finalice en corto tiempo, sino que se me convierta en una epidemia porque me dure mucho más tiempo y se me empiece a diseminar por mucha más área geográfica. Eso puede pasar. Entonces, hay como simplemente tener en cuenta, los dos es que se me están aumentando el número de casos, pero en el brote es que lo tengo como, todavía puedo actuar más a tiempo para evitar que se me riegue. El brote es más localizadito. Eso es como la gran diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué, digamos, investigar un brote? Y yo acá les pongo 2 ejemplos, que no todas las enfermedades, infortunadamente, uno no le hace como investigación a todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque los afanes de cada día, pues uno va también como priorizando. Entonces uno no a todas las enfermedades o a todos los casos que a uno le llegan, uno les va a hacer como un seguimiento así estricto, minucioso y demás. Entonces yo acá les pongo 2 ejemplos. Dice, el primero dice, por ejemplo, es poco probable que un solo caso de gastroenteritis provoque una investigación. Un cerdo con diarrea, no, vamos a hacer ya una investigación a ver qué le pasó a este cerdo con diarrea. No, no es lo usual. Un perro con diarrea, no, vamos a ver con quién ha tenido contacto y vamos a mirar a ver a sus vecinos. No, usualmente no, ¿cierto? Pero resulta que es que ya me están llegando 10, 15 perros, o ya en esa granja son no uno, sino 10 o 15 cerdos con diarrea.
venga, que es que acá la situación ya se me está modificando, ¿cierto? Entonces miren que depende de la dinámica también de la enfermedad. Por ejemplo, y ahí les paso el caso contrario, botulismo, que es una enfermedad que pues hace rato no la vemos, pero que sigue estando presente. Un solo caso de botulismo, eso da pie para que se genere toda una investigación. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que ya la tenemos muy controlada, que es muy contagiosa, que puede provocar la muerte, que puede generar grandes pérdidas. Entonces, con un solo caso, uno dice, ojo que aquí hay que entrar en acción inmediatamente y no podemos esperar a que se me llegue a 2, 3 casos o 20 casos. Ahí ya sería un problema mayor. Entonces, depende de la enfermedad, de la gravedad de la enfermedad, uno empieza como a decir, no hay que investigarlo ya con solo un caso, uno dice, no, cuando se me presente como un grupito. Entonces por eso yo les hago como ese paralelo entre una gastroenteritis, que es de las cosas más comunes y que uno no a todo le hace pues como un seguimiento tan riguroso, ¿cierto? Y el botulismo, que a uno pues generalmente no se le presenta, y que si se le llega a presentar, mejor dicho, prenda todo. ¿Qué pasa? Siempre nosotros vamos a hacer como esas investigaciones. Dame un segundito. Siempre vamos a hacer como estas investigaciones del brote, del incremento de casos, teniendo como unos argumentos, es decir, no solamente porque estemos despachados los vamos a hacer, sino porque esas enfermedades infectocontagiosas, si se me están diseminando, la salud pública, digamos que estos 5 elementos los podemos reunir es en eso, en salud pública. La salud pública se me va a ver afectada. La salud de la población se me está viendo vulnerada. Entonces, hay que investigar para poder tomar, modificar, replantear esas estrategias de prevención y esas estrategias de control. Ahorita le decíamos, porque es una oportunidad de aprender, claro, es una oportunidad de conocer si ese microorganismo se está modificando, si ese microorganismo es que está generando, por ejemplo, resistencia a algún medicamento y ya no está siendo efectivo, o si ese microorganismo se está adaptando mejor a nuestras condiciones. Ese microorganismo encontró un hospedero que antes era receptivo, resulta que por cosas de la vida, por azares y por demás, ya se volvió susceptible también, ¿cierto? Entonces, claro, hay oportunidades de aprender, oportunidades de conocer. Consideraciones sobre el programa de salud pública, muy ligado, por ejemplo, con los programas del ICA específicamente. El ICA tiene unos programas para vigilar algunas enfermedades, los veíamos en vigilancia, y para controlar. Entonces ellos priorizan esas enfermedades porque dicen, estas son como las más representativas, las que más pérdidas económicas nos pueden generar, las que más nos bloquean como el comercio, las que ponen a las poblaciones en más situación de vulnerabilidad. Y entonces resulta que empieza una enfermedad que, por ejemplo, no la teníamos priorizada y vemos que empieza a generarse un incremento en esos casos. El ICA que dice, ojo que aquí podemos empezar a modificar y mirar si también la integramos a este combo de enfermedades que le hacemos vigilancia. Entonces, miren que también es para poder considerar y modificar esos programas de salud pública que a nivel nacional tenemos. Como entrenamiento, claro. ¿Cómo así que entrenamiento? Pues cuando ocurre un brote, o cuando hacemos la investigación de brotes, puede que no a nivel municipal, sino, por ejemplo, algo tan chiquito, a nivel de granja. A nivel de granja, cuando hacemos esas investigaciones de por qué se nos están incrementando los casos en una granja, nos estamos entrenando y estamos adquiriendo destrezas de cómo afrontar en caso de que eso no se nos convierta en una epidemia. Entonces estamos ganando habilidades para poder enfrentar estas patologías. Esto de control y prevención que miren acá, estas son como las diapositivas acá que vienen, son como la ampliación de esa diapositiva. Entonces les voy a pasar como muy rápido.
Acá simplemente hacer como lo que yo les decía, mirar, o uno de los argumentos es poder mirar si esos esfuerzos o esas estrategias, si están siendo efectivos o no están siendo efectivos. Y acá, por ejemplo, mirar si las estamos direccionando, por ejemplo, a que interrumpan la transmisión, si esas estrategias, si me están cortando la cadena epidemiológica, piensen en el mecanismo de transmisión, o si esas estrategias para prevenir que la cadena se cumpla, si estoy aplicando estrategias sobre los reservorios, si esas estrategias que estoy aplicando sobre los reservorios, si están siendo útiles, o si esas estrategias que estoy aplicando sobre los hospederos susceptibles están siendo eficaces y están evitando que esos microorganismos logren penetrar en él. Entonces, esa investigación de brote, pues, es útil para poder saber si esas diversas estrategias que nosotros tomamos están funcionando o no están funcionando. Esto es lo que yo les decía ahorita, que lo de verlo como un experimento. Claro, se me están presentando muchos casos. Es la oportunidad perfecta, por ejemplo, para hacer reportes de caso en caso en que sea una enfermedad así súper guau. Yo hago el reporte de caso de lo que sucedió. Es la oportunidad perfecta para uno decir, voy a hacer este periodo, que me va a dar incrementada, claro, obviamente, pero ¿para qué? Para llamar la atención de las autoridades sanitarias. Voy a aprovechar estos casos y los voy a comparar con esta población que vive aquí cerquita, pero que está, por ejemplo, sana. Voy a hacer un estudio de casos y controles. Voy a seguir a estos casos también. O voy a mirar, por ejemplo, estos que no se me han convertido en casos, a ver si se me convierten en casos. Voy a hacer un estudio de cohorte. Entonces, miren que de lo malo, porque nos está apareciendo un brote y eso no es bueno, pero de lo malo tenemos que sacar el lado positivo, y entonces ahí es donde yo les decía, claro, es la oportunidad perfecta para uno aprender y profundizar en el conocimiento. ¿Qué estamos haciendo en este momento con el COVID? Pues de lo malo, del encierro y de todo, haciendo investigaciones a diestra y siniestra para conocerlo, para poder mejorar esas medidas de prevención que puedan ser aplicables también luego en otras enfermedades, no solamente para el COVID, sino también para otras patologías que se puedan comportar de manera similar. Entonces, dentro de lo malo, sacar los aspectos positivos. Esto de las preocupaciones políticas, importantísimo para poder direccionar y vuelve y juega. Todo esto está ligado y lo que pasa es que no quiero utilizar mucho esa palabra porque suena a veces repetitiva, pero todo está ligado con la salud pública. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esas enfermedades o esos brotes de patologías que se me están presentando se pueden llegar a utilizar con fines dañinos, es decir, como dice en la parte de abajo, con fines bioterroristas, con fines para generar caos, y que eso, digamos, hemos tenido esa experiencia ya en el pasado, digamos que de las más renombradas, las más así rimbombantes, luego del 11 de septiembre, los atentados con antrax que hubo en Estados Unidos, ¿cierto? Que el antrax es el carbón bacteridiano y que lo tenemos en el común, ¿cierto? Que es una enfermedad, digamos, que incluso acá en Colombia en algunas zonas, y que nosotros vacunamos frente a estas patologías, esos microorganismos, entonces hay que mirarlos y hay que analizarlos. ¿Por qué? Porque es que dentro de la política, dentro de esa salud pública, uno tiene que mirar, ojo, estos lo pueden llegar a utilizar para hacer más daño o no lo pueden llegar a utilizar para hacer más daño del que ya el microorganismo por sí solo y por la naturaleza y la historia natural puede generar. Entonces, a eso va relacionado esa preocupación política, poder identificar si esos microorganismos son fácilmente o pudiesen fácilmente ser adaptados para incrementar el daño en la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Y hasta aquí digamos que los voy a dejar el día de hoy. Esto de las consideraciones del programa. ¿Cómo así que consideraciones del programa?
consideraciones o criterios que uno debe de tener siempre en cuenta cuando está analizando como un incremento en esas enfermedades, cuando uno está analizando un brote. Entonces dice, el uso del brote para evaluar la efectividad del programa puede ayudar a los directores del programa a mejorar direcciones y estrategias futuras. ¿Cómo así? Claro, volvamos por ejemplo al programa de vigilancia estrella de nosotros, Aftosa, que somos libres con vacunación y resulta que se nos empieza un brote, detectamos un brote. ¿Qué pasa? Inmediatamente el ICA llega a tomar primero pues medidas de control inmediato, pero aparte de tomar esas medidas de control inmediato se hacen modificaciones si se llega a ver que ese programa tiene falencias y debe tener alguna falencia porque si no tuviera falencias pues no se nos hubiera presentado ese brote. Claro, hay que tener en cuenta los factores externos, que somos un país que está unido a otra serie de países que no están certificados como libres de aftosa, entonces hay que tener en cuenta un montón pues como de estas situaciones, pero claro, cuando un brote se nos aparece, ¿eso qué nos dice? Ojo que en estos programas de vigilancia que tenemos hay que mejorarlos, hay que ser más estrictos, hay que cambiarlos, eso es lo que nos va a ayudar mucho esta investigación de brotes. Por ejemplo, un brote de una enfermedad dirigida por un programa de salud pública puede revelar una debilidad en este programa y una oportunidad para cambiar y fortalecer los esfuerzos. ¿Cómo así? Pongamos el ejemplo del COVID. Miren que en este momento estamos generando, se dio un programa en un muy corto tiempo, una emergencia sanitaria y tenemos una serie de programas de vigilancia para evitar la diseminación lo más que se pueda pues en el territorio nacional. ¿Esto va a ser solamente para el COVID? Muy posiblemente no. Ya nos dio y el COVID nos sirvió, pues aunque digamos esto se sabía, pero no se le había pues como puesto los ojos tan encima, pero nos dio oportunidad de conocer todas nuestras debilidades, pues por lo menos salieron mucho más a la luz pública, ¿cierto? Salieron mucho más que definitivamente nuestro sistema de salud está colapsado, que definitivamente tenemos muy pocos recursos, que estamos en una crisis sanitaria que estamos tratando de afrontar, porque no solamente es COVID, los hospitales no solamente tienen COVID, sino otra serie. Entonces miren que esta epidemia, esto ya no es un brote, pero esto que nos está pasando saca o reluce una serie de debilidades que nos dan la oportunidad de mejora. Nos dan la oportunidad de mejora y repito, es el lado positivo, digamos, que deberíamos también de mirar en estas situaciones. Entonces, en algunos casos es positivo. Preguntas hasta este momento, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta? Espérame que por acá en el chat hay. Listo, perfecto. Listo, por acá Laura, Laura Valentina me dice que no. Listo, niños, entonces, por el día de hoy vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué falta? Ahorita les voy a mandar el último, ya, este es el último, un tallercito muy sencillo acerca de el hábitat de las enfermedades infectocontagiosas para que lo desarrollen en grupo. La idea es que el viernes que terminemos de verlo de la investigación de brotes, estoy segura que nos va a quedar como algún periodo de tiempo, entonces resolvamos dudas de ese taller como que también, o si no, como la idea es que ese taller me lo entreguen el miércoles, y recuerden que ese miércoles 27
yo me voy a conectar, pero que no es obligación de ustedes conectarse, sino pues como si tienen alguna duda, ¿cierto? Ese miércoles, pues si tienen dudas como con el taller, las resolvemos antes de que me lo envíen. ¿Qué pasa? Y entonces acá viene algo que súper importante, notas de seguimiento. ¿Y por qué les digo que es súper importante? Porque ustedes deben de conocer su nota de seguimiento para poder, digamos, que todo sea súper legal y súper transparente antes de presentar el examen final, ¿cierto? Entonces, si voy a colocar ahorita un taller y les estoy diciendo que tienen hasta ese miércoles para entregármelo, pues yo no tengo el seguimiento de ustedes listos, sino hasta ese miércoles en la tarde-noche. ¿Qué va a pasar? En el transcurso de este fin de semana les voy a enviar un correo y en ese correo con su código van a poder observar todas las notas de seguimiento, incluyendo hasta el de vigilancia. Y solamente va a quedar solita o vacía la casilla de el último tallercito. En la última columna, ¿cierto? En el documento que yo les voy a mandar en Excel, se van a dar cuenta que en la última columna les va a aparecer como nota final del seguimiento. Y esa nota final, a todos, pero no se me asusten, a todos en el trabajo del taller que les voy a mandar ahorita, a todos les voy a poner 0. A todos les voy a poner 0. ¿Para qué? Para que sepan realmente que si sacan un 0, ¿cuánto les quedaría ese seguimiento? O si no, que le pongan el valor, no, voy a sacar 5 en ese taller para que puedan mirar en cuánto les quedaría. Voy a sacar 4 en ese taller para que puedan mirar en cuánto les quedaría. Entonces, a todos en esa columnita del trabajo de este último taller, a todos les va a aparecer en 0, pero no se me asusten por eso. Y quiero que revisen bien todas esas notas de seguimiento. Si de casualidad ven que hay una nota que no concuerda, que ustedes dicen, la profe me calificó esto malo, esta no fue la nota que yo tuve, entonces, ¿qué van a hacer? Me van a escribir un correo diciéndome, profe, mira, esta nota de este taller está errada, y si tienen la evidencia, la rectificamos. Si fue algo que me mandaron por correo, buscamos los correos, pero pues miramos como el mecanismo para poder como corregir. Entonces, que necesito que cuando yo les mande ese correo, pues sean súper juiciosos revisando como todas esas actividades para que solamente quede como montar o calificar el último taller que lo haría entre el miércoles de la otra semana y el jueves de la otra semana y poderles montar esa nota al sistema. ¿Preguntas? Profe, y qué pena, pues iba a ser sencillito. Lo que pasa es que en teoría es la última semana y ya uno la otra semana empieza a finales y Sí, por eso, no, está súper sencillo, son 3 preguntas, ahorita, y por eso les digo, yo sé que el viernes nos va a quedar tiempito, ¿cierto? Entonces la idea es el viernes terminamos de clase y si hay preguntas en relación del taller también las resolvemos, pero está súper sencillo. Listo, profe. Listo, ¿más preguntas? Profe, los que de pronto hicimos pues como el trabajo para aumentar la nota del parcial, ¿cómo vas? Bien. Sí, lo recibiste. Cindy, yo sí los recibí, pero fíjate, y entonces ahí me generas a mí una inquietud grande, tengo que revisar, porque las notas de los segundos parciales, yo las debía haber subido corregidas eh, con la mejoría de la nota a quienes hicieron el trabajo, pero entonces, si fíjate bien en el sistema, si no la tienes montada, avísame,
o si la tienes montada y no te hice la corrección porque tú me presentaste el trabajo, también me avisas para corregírtela en el sistema, pero yo ahorita me voy a fijar, creo, en este momento no tengo abierto el sistema, entonces no puedo estar segura, creo que yo monté esa nota con la corrección de la nota, pero si de casualidad me equivoqué, me lo haces saber por un correo y miramos la forma de corregirlo. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? Listo, chicos, entonces por el momento no hay más preguntas. Voy a finalizar la grabación. La idea entonces es que nos veamos el viernes, pues a la misma hora, a las 7 de la mañana, terminar esto que les repito, no nos falta pues ya mayor cosa. Aprovechar entonces el tiempo del viernes para resolver dudas también en relación como con este taller, que de verdad son 3 preguntitas y son preguntas que no son como de una respuesta sí, no, sino son preguntas que yo les pongo. Tengan en cuenta todo lo visto, son preguntas que dan capacidad o que dan para que ustedes realmente hagan como un análisis de las diversas situaciones, pero entonces el viernes las comparamos y las dialogamos también, porque no creo pues que nos gastemos más de 1 hora con lo que nos falta. Entonces le podemos dedicar como 1 hora a ese taller. Entonces nada, niños, como siempre es un placer compartir con ustedes y espero que el viernes nos veamos, que tengan un feliz día. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Se me cuidan mucho.